Muy buenos días, chicos de quinto año del Colegio Mazzarello. Bueno, el día de hoy vamos a avanzar el curso de lo que es Matemática 2, ¿no? Ya les había dejado un curso, una practiquita de lo que es polígonos. He visto que algunos me han resuelto, otros no me lo han resuelto tanto. Ya saben que esta practiquita va a ser para martes. Si es que no saben, bueno, tienen más tiempo para resolverla. Los ejercicios son fáciles en cierto modo, solamente hay que razonarlos, por cierto, ¿no? Bueno, el tema de hoy es triángulos, propiedades y líneas notables. Está a mi cargo, por cierto, el profesor Jonathan Giraldo, nuevamente. Bueno, vamos a ver qué cosa es la definición. La definición de un triángulo, ¿no? Nos dice que es una figura geométrica determinada al unir tres puntos no colineales mediante un segmento y una recta. Por cierto, el triángulo es la figura con menor cantidad de lados que podemos construir, ¿no? Al igual que los polígonos, este va a tener, como todos los polígonos, este va a tener lo que son sus vértices, ¿no? Por ejemplo, el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Qué más vamos a tener? Pues vamos a tener nuestros lados. Nuestros lados que van a ir, por ejemplo, de aquí a acá, ¿no? Nuestro lado AB, nuestro lado BC y nuestro lado AC en este caso, ¿no? Vamos a tener lo que son nuestros ángulos interiores. ¿Cuáles van a ser nuestros ángulos interiores? Pues los ángulos que están adentro, ¿no es cierto? El ángulo formado por ABC, este es el ángulo ABC. El ángulo formado por el ACB, ACB, es este angulito. Muy importante esa forma de ver, ¿ah? El angulito formado por CAB, CAB, es el de acá, ¿no? Entonces, como se dice en notación, nos dice que es igual a que el triángulo ABC y se puede leer simplemente como triángulo ABC, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces una clasificación, formas de clasificar estos triangulitos, ¿no? Estos triangulitos se van a clasificar, por ejemplo, según la medida de sus ángulos, ¿no? Vamos a ver los ángulos que ya hemos trabajado, por cierto. Vamos a ver que se van a complementar con este conocimiento que estamos teniendo ahora, ¿no? Por ejemplo, el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. ¿Qué significa un ángulo recto? Que tiene 90 grados. Profesor, ¿cuál es ese ángulo recto en este lado que no lo mío? Pues te acuerdas que te dije que este cuadradito de aquí significa 90 grados, donde tú lo veas significa 90 grados, ¿ya? Ese cuadradito es un ángulo recto. Bueno, que me dice los ángulos que forman el ángulo recto se llaman catetos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros catetos? Nuestros catetos vienen a ser este cateto de acá y este cateto de acá. Y este grandazo, el más grande de todos, va a ser el que se va a llamar como la hipotenusa, ¿no? Muy importante es este ángulo, señores. Este es tal vez el ángulo más importante que les va a seguir durante toda su vida. En primaria, en secundaria más que nada y universidad. Es importante que conozcan este ángulo. ¿Por qué? Porque de él va a partir lo que nosotros llamamos la Pitágoras, el teorema de Pitágoras o Pitagorazo, que hoy en día sabemos que no es tanto de Pitágoras sino de Euclídedes, pero una cuestión de, digamos así, copyright, Pitágoras se lo terminó robando, ¿no? Pero, y es el nombre que le conocemos ahora, y le juntamos esta propiedad o este conocimiento al señor Pitágoras, ¿no? Muy bien, ¿qué nos dice este teoremita de Pitágoras? Nos dice que si para mí este cateto de aquí, a ver, este va a ser mi cateto, digamos, A, ¿ya? Perdón. Este va a ser mi cateto A. Este va a ser mi cateto B. Y este va a ser C, mi hipotenusa, ¿no? ¿Qué me va a decir? Me va a decir algo muy importante. Que el cateto C al cuadrado, perdón, la hipotenusa al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa el cuadrado de los catetos, la raíz cuadrada de la sumatoria de cuadrados de catetos va a ser igual a la hipotenusa. Profesor, no le entiendo muy bien, ¿no? ¿Qué sucede? Esta fórmula va a partir de lo que es una relación de nuestros catetos o nuestros lados, como quieras decirlo, de un triángulo rectángulo. ¿Por qué te digo que te va a seguir durante toda tu vida a partir de ahora? ¿Por qué? Porque a partir de estos triángulos notables, de esta hipotenusa, este teorema de Pitágoras, es que nacen los triángulos notables. Triángulos notables que por ahora no los vas a ver, por cierto. Pero ¿qué sucede? Son aquellos que te facilitan la vida. ¿En qué? En cursos como matemática, como geometría analítica, geometría plana, perdón.
en cursos como física, muy importante. En toda la física vas a ver que hay triángulos notables, por ejemplo. Entonces, tú que ya estás por pasar también de aquí a unos 2 años vas a pasar a lo que es secundaria, vas a ver mucho estos. Entonces te vas a acordar de esto, ¿no? Es muy importante saber esto, que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Este de aquí, simplemente, ¿no? O también lo vas a ver así, mira, como C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esta formulita, como les digo, es muy importante. Apréndansela, chicos, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a decir? Bueno, me va a decir que en un cateto, en un triángulo rectángulo también nos dice que este ángulo de acá y este ángulo de acá van a ser igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque tú sabes que la sumatoria de los ángulos dentro de un triángulo, o sea, todos los ángulos que están adentro, este y este, van a ser igual a ¿cuánto? A 180. 180 grados, ¿sí? ¿Qué sucede si yo ya tengo 90 en uno de ellos, digamos acá? Pues 180 menos 90 me queda 90. Entonces, por propiedades, estos dos que no sé sus ángulos, porque esto ya sé que es 90, por propiedad, estos dos de acá van a ser igual a 90 grados, ¿no? Muy bien. Tenemos lo que van a ser triángulos oblicuángulos. ¿Cómo oblicuángulos? Que van a ser oblicuos, ¿no? Es aquel que no tiene un ángulo recto, ¿no? Estos van a ser de dos tipos, un acutángulo y un obtusángulo, ¿no? El acutángulo. El acutángulo vamos a decir que sus tres ángulos son ángulos agudos. Como así, por ejemplo, mira, ¿te acuerdas ángulos agudos que eran menores de 90 grados? Entonces A va a ser entre 0 y 90 grados, B entre 0 y 90 y teta entre 0 y 90 grados, ¿no? Un triángulo obtusángulo, que es diferente, ¿no? Por cierto, chicos, esto ya lo tienen en su libro, no es necesario que lo copien. Aquellos que tienen su libro, pues no lo van a necesitar copiar, ¿no? Muy bien. Entonces, el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, que quiere decir un ángulo obtuso, que es un ángulo que va entre los 90 y los 180. ¿Te acuerdas de teoría de ángulos, no? Y dos ángulos agudos que son de 0 a 90 grados, ¿no? En este caso, por la misma figura, A y B son ángulos agudos, porque son entre 0 y 90 grados, ¿no? Y el ángulo B, este sí es un ángulo obtuso, que es entre 90 y 180. Si fuera 90 estaría bien paradito, recto, como si fuera una columna de tu casa. Muy bien, vamos a ver otra clasificación muy importante. Una clasificación que nos va a decir que son según la longitud de sus lados, ¿no? ¿Cómo es esto? Hemos visto que se clasifican según sus ángulos y ahora vamos a verlo sus lados, ¿no? Un triángulo escaleno nos dice que es aquel que tiene las longitudes de sus lados distintas y también la medida de sus ángulos, ¿no? Si sus medidas de sus ángulos son diferentes, la de sus ángulos también van a ser diferentes, ¿no? Entonces esto es como si fuera un mamarracho, no tiene un orden, ¿no? Vamos a decirlo así. Un triángulo isósceles. ¿Qué sucede con los triángulos isósceles? Los triángulos isósceles van a tener dos lados congruentes o iguales, que vamos a decirlo, ¿no? En consecuencia, los ángulos opuestos a dichos ángulos también son congruentes. Profesor, ¿cómo congruentes? Ángulos iguales, entonces. ¿Qué me dice entonces? Que si es que este de aquí y este de aquí son iguales la distancia, vamos a ver. Si la distancia de aquí aquí es igual a la distancia de acá a acá, de AB y de BC es igual. Por lo tanto, sus ángulos interiores que están aquí y acá van a ser iguales, ¿no? Estos dos angulitos que los van a formar van a ser iguales. Y el de arriba, profesor, este de acá no va a ser igual. Este de acá va a ser diferente. Pero ya tengo ya una ayuda, ¿no? Dos iguales ya tengo ya. Muy bien. Un triángulo equilátero. ¿Qué significa equilátero? Que tiene iguales lados, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, vamos a verlo acá. Me quiere decir que la distancia de A a B es igual a la distancia de B a C, que es igual a la distancia de A a C. ¿Sí? Son iguales. ¿Qué sucede si es que sus lados son iguales? Por lo tanto, sus ángulos van a ser iguales, ¿no? Y no solamente van a ser iguales, sino que también van a tener una igual medida, porque yo ya sé que 180 es la sumatoria de todos los ángulos internos, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo,
180, que es la medida de todos los ángulos internos, y yo tengo 3 ángulos, pues simplemente lo divido entre 3. Y me va a salir que es 60 grados. Es por eso que un triángulo equilátero, aparte de tener todos sus lados iguales, también va a tener sus ángulos iguales. Y sus ángulos van a ser sí o sí 60. No hay más. Sí o sí es 60 grados cada uno. Muy bien. Vamos a ver entonces propiedades fundamentales. Una propiedad fundamental de los triángulos, por ejemplo, es que todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores, lo que estábamos hablando, es igual a 180. ¿Cómo así? A ver. Este angulito de aquí, más este angulito de aquí, más este angulito de aquí. Ya sabes que los ángulos interiores son los que están en el interior, dentro del triángulo, ¿no? Entonces, la sumatoria de todos estos me va a dar 180. Profesor, ¿de dónde viene esto? Esto venía de la propiedad que ya hemos visto ya en el video pasado. La quinta propiedad, si no me equivoco, que fue la que te dije, que la sumatoria de las medidas de los ángulos interiores de un polígono, ¿no? ¿Qué me decía? La sumatoria de los ángulos interiores de un polígono, ¿a qué es igual? Es igual a 180 por n menos 2, ¿no? ¿Qué cosa era este n? Este n es igual al número de lados que tengo. Si mi número de lados es 3 menos 2, ¿cuánto es esto? Esto es igual a 1, ¿no? Y 1 por 180, ¿cuánto me da? Igual a 180. Entonces la sumatoria de los ángulos internos para un triangulito es igual a 180 grados, ¿no? ¿Por qué? Mira, acá decía donde n-2 es el número de triángulos que yo podía formar. Dentro de un triángulo, obviamente yo solamente puedo formar un solo triángulo, ¿no? Bien, entonces continuamos con la segunda propiedad. Nos dice que en todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos externos es de 360 grados. ¿Cómo así? Vamos a ver entonces, vamos a insertar algunas formitas aquí en mi PowerPoint. Voy a hacer esta línea de acá, esta de acá y esta de acá, ¿ya? Muy bien. Yo he más o menos plagiado este triangulito de acá, ¿sí? ¿Qué me dice? En todo ángulo la sumatoria de los ángulos externos es de 360 grados, ¿no? Yo tengo los ángulos externos que es B, Q, beta, phi y alfa, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Este de aquí, mira, este de aquí lo voy a mover para acá abajo, ¿sí? Y este de aquí lo voy a posicionar acá. ¿Qué sucedió? Tengo una vuelta entera, un ángulo entero grande. ¿Te has dado cuenta? Más o menos creo que se ha dado cuenta, ¿no? ¿Qué sucede? Ustedes lo que pueden hacer es posicionarlo de tal forma que se van a dar cuenta que si es que yo los junto todos estos, un vértice, todos los uno, se van a dar cuenta que esto va a darme 360 grados, ¿no? Bueno, ¿qué me dice otro? La medida de un ángulo externo es igual a la sumatoria de los ángulos internos no adyacentes a él. Pues obviamente va a salir esta propiedad. ¿Por qué me va a salir obviamente esta propiedad? Pues muy simple, a ver. Digamos que yo tengo este angulito de acá, que va a ser mi y. Esta y, ¿a qué es igual? Esta y, perdón, esa y va a ser igual a 180 menos la sumatoria de teta y beta. ¿Por qué esto? Porque, mira, y más, porque y más teta más beta es igual a ¿cuánto? A 180. Digamos que yo ya tengo cuánto es beta y teta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría? Yo despejo y va a ser igual a 180 menos esto de acá, ¿no? Menos teta más beta, ¿sí? Que es igual a esto, ¿no? Muy bien, entonces a partir de aquí yo ya puedo resolver y tú te vas a dar cuenta, modificando, moviendo un poquito, que este teta,
vamos a ponerlo acá, teta más beta va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 180 menos y. ¿Qué hago con este y? Pues este 180 menos y es igual a x, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Hay un ejercicio, creo que les he dejado de esto incluso. 180, toda esta rectita de acá es 180, y si yo le quito este y, ¿qué me queda? Me queda x. X es igual a teta más beta. ¿Qué es lo que tengo acá? Es lo que tengo acá. De ahí viene esa propiedad, ¿no? Ustedes pueden hacer si quieren descomponer y llegar hasta esa solución, pero esta es la propiedad que ya la tengo realizada acá. Muy bien. Aparte de ello, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que son unas líneas notables. Notables en un triángulo. ¿Qué sucede en un triángulo? Pues nos dice que se pueden trazar algunas rectas o segmentos que van a ser notables, ¿no? Que van a gozar de algunas propiedades, van a tener alguna que otra beneficio, ¿no? Y bueno, en este artículo vamos a considerar la seviana, la altura y la mediana, ¿no? Vamos a ver, entonces la seviana, porque tenemos varias, por cierto, ¿eh? Pero ahorita vamos a ver lo que es la seviana, ¿no? La seviana es un triángulo, perdón, va a ser un segmento que va a unir un vértice con un punto opuesto, ya sea de su prolongación, o sea, de lo que prolongo de ese lado, o del mismo que esté adentro, ¿no? Como así. Yo puedo, si quiero, dibujar una por acá, una seviana por acá, otra seviana por acá, otra seviana por acá, no importa, no importa el punto, ¿no? Yo lo puedo trazar en cualquier lado, mira, hasta afuera lo he trazado acá. Puedo trazarla afuera, adentro, como yo quiera. Me puedo bloquear y puedo trazarla por cualquier lado. A partir de esta seviana van a venir las demás rectas notables, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que por extensión todas las demás líneas notables, es decir, la altura, las medianas, la bisectriz de un triángulo, van a ser también sevianas. Vamos a considerar como sevianas. ¿Qué cosa es la mediana? La mediana en un triángulo es el segmento de recta que va a unir uno de los vértices con el punto medio del lado opuesto. Como así, mira. Lo que he hecho acá, simplemente desde el vértice A le he trazado a dónde, no a cualquier punto, ya no como la seviana, ¿no? Yo he tenido que hallar el punto medio, o sea, de todo esto mide 6, entonces la mitad, justo a la mitad tengo que darle, dando que esto de acá va a ser igual a esto de acá. Estos dos son iguales, ¿no? Profesor, ¿puedo trazar como el otro lado, como la seviana, puedo trazar varias medianas? No, solamente puedes trazar 3, porque es de cada vértice. Este de aquí y este de aquí tienen que ser iguales, por lo tanto. Y mira, de aquí más o menos yo lo puedo trazar por acá. Este de aquí va a ser igual a este de acá, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, igual a esta forma, ¿no? Vamos a tener. Entonces, nos dice, ¿qué nos dice? Nos dice que observe que desde cada vértice del triángulo se puede trazar solo una mediana que llega hasta el punto medio del lado opuesto. Los tres segmentos correspondientes a las tres medianas del triángulo se cortan en un punto llamado el baricentro. ¿Cómo se va a llamar este punto de acá? Este puntito en el que he generado, ¿no? Aquí. O aquí, por ejemplo, mira, acá, ¿no? Este puntito se va a llamar nuestro baricentro y es representado por la letra G. ¿Qué más tenemos, por ejemplo, por aquí? Tenemos lo que es la altura. Una altura es lo que su nombre lo dice, una altura. Tú cuando te mides, por ejemplo, en centímetros, te tienes que poner bien derecho, ¿sí o no? Entonces te tienes que poner en 90 grados, ¿sí o no? Como es bien recto, es en 90 grados. Entonces una altura es el segmento que parte de un vértice. O sea, en este caso, por ejemplo, en este triangulito que tengo acá, va a partir del vértice B y va a caer de manera perpendicular. Derechito va a caer, ¿ves? De forma perpendicular al lado opuesto o a su prolongación en el caso de que, por ejemplo, yo puedo tener un triángulo así, mira. Un triángulo obtuso, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que sacarle una prolongación. Y desde esa prolongación yo puedo trazarle una altura acá. Porque tiene que caer en 90 grados, ¿no? Esa es mi condición. Bueno, ¿qué nos dice? Ya que desde cada vértice del triángulo se puede trazar una altura relativa a su lado opuesto, las alturas de un triángulo se cortan en un punto llamado el ortocentro. ¿Cómo así? Pues mira, por ejemplo, yo puedo trazar una altura más o menos acá. Acá, ¿sí?
Esa alturita va a ser mi altura para C. Y esta, por ejemplo, de aquí, más o menos que va a caer por acá, ¿no? Que también es 90 grados. No nos olvidemos de nuestros grados, 90 grados. Este puntito de aquí, aquí justo, este de acá, este de ahí, ese lo vamos a llamar como ortocentro. Ya habíamos visto que el otro era baricentro, ¿no? Pero para altura este es ortocentro. Muy bien. En un triángulo, vamos a ver ahora unos problemitas que nos vamos a resolver. Vamos a ver cómo se resuelven, ¿no? Que me dice, en un triángulo ABC, yo ya tengo dibujadito aquí mi triángulo ABC con anterioridad, ¿no? Me dice que A C mide 10 centímetros. Muy bien, quiere decir que de aquí a acá, ¿cuánto va a medir? Va a medir 10. ¿10 qué? 10 centímetros, ¿sí? Muy bien, 10 centímetros. Se traza la mediana BD. Una mediana vamos a trazar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición de mi mediana? Mi mediana, acuérdate que divide a mi segmento opuesto, a mi lado opuesto, en dos partes iguales, ¿no? Entonces me dice, se traza la mediana BD, ¿no? Entonces se tiene que trazar la mediana desde B. Tiene que ir hasta el lado opuesto. ¿Hacia dónde es su lado opuesto? Es este lado. Pero le doy a cualquier punto, no es una cebiana, es una mediana. Si le doy a la cebiana, entonces este puntito tiene que ir justo a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a acá y de aquí a acá van a ser iguales, ¿no? Van a ser ¿qué cosa? 5 y 5, porque me está dividiendo a la mitad de esto. Muy bien. De tal forma que los ángulos A, B y D, este de acá va a ser nuestro nuevo D. Este puntito de acá es D. Ese puntito de ahí es D. De tal forma me dice que los ángulos ABD, ABD, o sea, este angulito de acá y el ángulo ADB, ADB, este ángulo de acá, son iguales, ¿no? Vamos a llamarle entonces que sean nuestros φs. Estos angulitos van a ser iguales, ¿no? Que tienen la misma medida. ¿Qué me decía aquí el problemita? Bueno, no le he puesto aquí, me he equivocado. Y aquí me decía que hay X, ¿no? ¿Qué es X? X es la distancia de A a B y de A a B. Esta es la distancia que me pedía, ¿no? Entonces, ¿yo cómo saco esto? Ya tengo todo dibujado, ya tengo más o menos cuál es la respuesta, pero yo me acuerdo de una cosa. Yo me tengo que acordar de lo siguiente. Yo me tengo que acordar de un triángulo que se llama el triángulo equilátero. O, perdón, el triángulo isósceles, ¿no? El triángulo isósceles que me decía que dos de mis lados, de mis ángulos son iguales y por lo tanto sus lados son iguales, ¿no? ¿Qué sucede? Este angulito de aquí tiene que ser igual, ¿no? Entonces, mira lo que tengo acá, solo que lo tengo volteado, ¿te das cuenta? Se ha echado, se ha ido para un lado. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Que si este es 5 acá, por lo tanto, el de aquí, ¿qué va a ser? El de aquí va a ser igual a 5. Simplemente mirando, simplemente viendo, yo llego a la conclusión de que es 5. ¿Por qué? Porque aquí lo que tengo representado es un triángulo isósceles, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, este ejercicio que ya me da el enunciado así. Me dice, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular lo que sería X, si el triángulo ABC es equilátero. Muy bien, es equilátero. En este caso sí me dice que es equilátero. Yo que les he dicho con los triángulos equiláteros, no solamente que tienen un ángulo igual, sino que ya sé cuáles son los ángulos. ¿Cuánto es este ángulo de acá? Este ángulo vamos a llamarle teta, para acá afuera llamar a que la medida del ángulo teta a cuánto es igual a 60 grados. Porque 60 por 3 da 180. Y yo sé que los de acá adentro me deben dar 180. Yo ya tengo entonces que justo este angulito de aquí es 60 grados, ¿no? Este de aquí. Ese de aquí es 60 grados. Muy bien. Yo ya tengo ya tengo ya la respuesta hecha. Ya. ¿Sabes por qué? Porque si bien me pide hallar X, este cuadrado de acá significa 90 grados. ¿Sí o no?
¿Y qué te dice? Que la sumatoria de todos los ángulos es igual a 180, ¿no? Yo puedo ponerlo de varias formas, pero yo ya sé, por ejemplo, que te dije que por triángulos rectángulos, los dos ángulos restantes tienen que darme 90, ¿sí o no? Entonces sería 90 va a ser igual a ¿cuánto? A 60 más X. Muy bien, fácil. 90 menos 60 va a ser igual a X y por lo tanto X va a ser igual a ¿cuánto? X va a ser igual a 30 grados. Es lo que me piden, es lo que me piden. Muy bien. Vamos a ver este otro ejercicio de acá. Me dice calcula X si el triángulo ABC es equilátero. Otra vez estamos viendo lo que nos dicen. Son equiláteros. ¿Qué quiere decir equiláteros? Que tienen 60 grados, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí? Mira acá. Yo ya tengo aquí este angulito de aquí. Me dice que es equilátero. Si es equilátero, entonces todos sus lados son iguales. Si todos sus lados son iguales, todos sus ángulos son iguales. Y ya te he dicho que si estos ángulos son iguales a ¿cuánto? Vamos a decirle que este es teta. Teta es igual a 60. Eso quiere decir que este de aquí es 60, este de aquí es 60, este de aquí es 60 y este de aquí es 60, obviamente, ¿no? Muy bien, yo ya tengo acá, este de acá va a ser 60. ¿Qué es lo que me falta? Me falta X y este ángulo de acá. Este ángulo de acá es el que me está molestando, ¿no? Pero yo, ¿qué es lo que puedo hacer? Miremos este de acá, ¿no? Este de acá que me dice que es 4X. ¿Qué sucede acá? Tengo una recta, ¿no? Es un triángulo llano, perdón, un ángulo llano. Un ángulo llano tiene 180, ¿sí o no? Entonces vamos a decir que es 180. 180 grados. Si yo a este 180 le resto esto, si yo a todo esto, mira de acá, a ver, vamos a ponerlo así. A todo esto, yo le resto este ángulo de acá, yo le quito todo esto, ¿qué es lo que me queda? Me queda este ángulo de acá, ¿sí o no? Entonces, con esa convicción, yo voy a hacer que mi 180 va a ser igual a ¿cuánto? A este ángulo que yo quiero hallar acá. ¿Qué vamos a ponerle? Le ponemos Y, ese angulito. A mi ángulo Y. Más 4X. ¿Sí? A partir de este planteamiento yo saco que Y es igual a ¿cuánto? A 180 menos 4X. Este angulito de aquí, este de aquí, es igual a 180 menos 4X. Muy bien, entonces a partir de aquí parto con la siguiente premisa. Que para mí, la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, ¿sí o no? Yo ya te había dicho que el de aquí, ¿cuánto es? El de aquí es 60, ¿sí o no? 60 grados, porque es un triángulo equilátero. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? A la sumatoria de mis 60 grados que tengo ahí, más qué, más la sumatoria de este X, ¿sí o no? Más X, más el Y que tenía acá, pero Y que es igual. Y es igual a 180 menos 4, perdón, 4X. Se me fue un poco el mouse. Ya. Muy bien. A partir de eso, entonces, yo ya puedo trabajar. Tú puedes hacerlo de la forma que tú quieras en tu casa. Yo lo voy a hacer de la forma más rápida. ¿Por qué? Porque mira, acá tengo más y acá tengo un positivo. Si están en los lados opuestos, estos se anulan. Para mí, así de simple. Entonces, este menos 4x, voy a pasarlo acá como más 4x, ¿ya? Positivo. 4x positivo. Este que está con más pasa con menos. Y aquí que me queda mis 60 graditos. ¿Sí? ¿Qué sería acá? 3x es igual a 60. Entonces x a que es igual.
es igual entonces a lo que es 20 grados. Lo que me pide, sí es lo que me pide, justo. Perfecto. Y es aquí y está aquí. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, este es un ejercicio un poco más complicadito. Ya nos vamos para los 30 minutos de video. Muy bien. Por cierto, estos ejercicios que estoy resolviendo no están en su libro. Les recomiendo que los practiquen. Y después vayan viendo también los que tienen su librito. Pueden ir resolviendo los ejercicios de su librito porque son mucho más sencillos que estos que estoy resolviendo, ¿no? Son de la misma teoría, pero mucho más sencillos. Esos por si acaso están en la página, si no me equivoco, 68 que tienen ustedes. Si no me equivoco, es esa página. Muy bien. ¿Qué me dice? Calcula X. ¿Cómo voy a calcular este X? Yo solamente tengo este ángulo de acá, ¿no? Muy bien. Entonces, mira lo que tengo acá. Tengo un triángulo. ¿Qué cosa? Un triángulo iso, iguales, isósceles. Si este es un triángulo isósceles, este ángulo de aquí se tiene que repetir acá, ¿no es cierto? Y también tengo aquí un triángulo isósceles, o sea, también esto es igual. Entonces lo que tengo acá se tiene que repetir, en este caso es 70, ¿no? Muy bien, con eso ya puedo empezar a partir algo. ¿Qué cosa? De este triangulito de acá, mira, de este de acá, de este lado y este lado, yo ya puedo empezar a partir una cosa. Que todos mis ángulos, perdón, a ver, ya. Que todos mis ángulos de un triángulo sumados me van a dar ¿qué cosa? 180. Y esos angulitos en este caso van a ser 70 más 70 más ¿qué? Vamos a llamarle Y. A este ángulo de acá le vamos a llamar Y, ¿no? Muy bien. Entonces con ese angulito más Y vamos a sacar. Ustedes ya lo pueden sacar, vamos a decir que esto es 140 más y esto es igual a 180. Vamos a hacerlo rápido, 180 menos 140, porque esto va a pasar, está sumando, pasa restando, ¿sí o no? Menos 140, me queda 40, es igual a Y. Muy bien, ya tengo la primera. Este Y de acá es igual a 40. Mira lo que tengo acá. Aquí tengo un triángulo que... Bueno, perdón, ¿qué ángulo tengo acá? Acá tengo un ángulo rectángulo, que es un ángulo rectángulo aquel que tiene 90 grados. Si es que todo eso tiene 90 grados y lo que yo estoy teniendo acá es Y, vamos a llamarle a este lado Z. Entonces Y más Z va a ser igual a 90 grados. Reemplazando tendría que 90, Y es igual a 40 por cierto, más Z. Z entonces ustedes ya lo pueden hacer en su casa más detallado. Z que es igual, Z es igual a 50. Ya está, ya tengo que mi Z es igual a 50. ¿Qué me falta? Ahora tengo que hallar mi X, ¿no? A partir de aquí ya se solucionó todo el mundo. ¿Por qué? Porque 180 es igual a X. La suma de X más X, 2X. ¿Más cuánto? Más Z. ¿Z cuánto es? Es 50. Muy bien. Este está sumando, pasa al otro lado como resta, ¿no? Cuando se resta sería 130 grados. Muy bien, entonces ahora hallo mi X. Muy bien, aquí sería igual a 65. Muy bien, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Esta es lo máximo que vamos a llegar a triángulos en este sentido, ¿no? Nada, practiquen estos ejercicios que les estoy poniendo. Vayan revisando sus libritos. En sus libros está también detalladito. Obviamente, si es que está en sus libros, no van a necesitar copiarlo al cuaderno. Más bien, tomen apuntes, ¿no? Como apuntes, hazte, por ejemplo, de las fórmulas, ¿no? Un apunte de las fórmulas. ¿Por qué las fórmulas? Porque es la forma en que mejor vas a captar esto. De aquí nada más, a la siguiente clase tal vez les dejo una práctica o en su defecto les paso una práctica que tenga del libro mismo. Y nada más, chicos. Muchas gracias.